Para este segundo video del canal, déjame mencionarte 3 puntos muy importantes que Dios quiere que tú sepas. Pero antes de poder mencionarte esos 3 puntos muy importantes que Dios quiere que tú sepas, déjame llevarte a la Biblia y contarte y narrarte esta historia que está en San Lucas, capítulo 19, versículo 1 hacia adelante, en las cuales habla de un hombre llamado Zaqueo, y da por título a esa historia Jesús y Zaqueo. La palabra de Dios cuenta de que Jesús iba entrando por la ciudad de Jericó, y grandes multitudes lo acompañaban. Y había también en esa ciudad un hombre llamado Zaqueo, que era bajo de estatura y que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo anhelaba en su corazón poder conocer a Jesús, pero a causa de su baja estatura no podía acercarse a Jesús porque grandes multitudes, como lo dije hace un momento, lo acompañaban. Entonces Zaqueo, no quedándose de brazos cruzados, dice que se adelantó sabiendo por dónde iba a pasar Jesús. Él se sube a un árbol para poder ver aunque sea a Jesús, porque ya que a causa de su baja estatura no podía acercarse. Jesús, pasando por aquel lugar donde estaba Zaqueo subido, le dijo estas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces vemos de que Zaqueo, al escuchar estas palabras de Salvador del mundo, no se quedó de brazos cruzados y una vez más descendió a prisa y lo recibió gozoso en su casa. Pero había gente y alrededores de donde ellos estaban que los habían escuchado y habían escuchado estas palabras de parte de Jesús decirle a Zaqueo, que dice que empezaron a murmurar de cómo Jesús, siendo un hombre santo, podía habitar o quedarse en la casa de un hombre pecador. Pero cuando llega, la palabra de Dios menciona que cuando llega Jesús a la casa, Zaqueo se puso de pie, a pesar de su baja estatura, se puso de pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos de que Zaqueo tuvo un cambio, una transformación de actitud, porque por lo general los publicanos o aquellos que recogían impuestos muchos de ellos eran defraudadores, muchos de ellos exigían a la gente y cobraban incluso de más los impuestos para aquel tiempo, para el Imperio Romano. Y no solamente eso, sino que dice: si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos una transformación genuina de Zaqueo. Y Jesús le responde con estas palabras que sabemos que siempre nuestro Maestro sabe y puede darlas. Le dice así: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y vuelve a decir: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora sí, déjame mencionarte estos 3 puntos muy importantes que Dios quiere que tú sepas. Punto número 1 es que los planes de Dios son más grandes que los tuyos. ¿Y por qué te digo esto? Porque vemos, según la historia, de que Zaqueo tan solamente quería conocer a Jesús. En su corazón, o no se imaginaba nunca de poder hacer posar a Jesús dentro de su casa. Pero vemos de que Jesús tuvo un propósito para con la vida de Zaqueo, así como la tiene para con tu vida y así como la tiene para con mi vida. Vemos de que Zaqueo tan solamente menciona la palabra de Dios que él quería conocer a Jesús. Dice la palabra de Dios que él anhelaba conocer a Jesús, pero había un propósito mucho más allá de poder anhelar o conocer a Jesús, de que no solamente lo conoció de vista, sino que también pudo hacer morar a Jesús dentro de su casa. Y es que cuando vemos, y aquí vemos el segundo propósito de parte de Dios que tiene para tu vida, es que cuando Dios ve tu esfuerzo, hay un propósito y el propósito de Dios se cumple en tu vida. De que Zaqueo no se quedó de brazos cruzados diciendo: oye, ¿sabes qué? Por mi baja estatura y por causa de la multitud no puedo acercarme, entonces ya fue, no voy a ver a Jesús. Pero eso no fue así. Zaqueo no se quedó de brazos cruzados porque él tuvo el anhelo en su corazón de poder conocer al Salvador de este mundo, en las cuales dice que él, dándose a prisa, se adelantó y subió a un árbol. Hizo hasta lo imposible para poder conocer a Jesús. Y vemos de que si tú haces hasta lo imposible para poder
ver a Jesús, Jesús va a cumplir su propósito en tu vida. Punto número 3, de que cuando Jesús alza los ojos al cielo y ve a Zaqueo subido en aquel árbol, Jesús, sabemos que le dijo: Zaqueo, desciende pronto, baja de allí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y la casa representa el corazón de cada uno de nosotros, de que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único dueño y salvador de nuestra vida, entonces hay una transformación genuina para tu vida, como la hubo en la vida de Zaqueo. Zaqueo, antes que Jesús entrara en su casa, era un defraudador, era un cobrador de impuestos que quizá robaba a la gente o estaba haciendo mucho daño a la gente, o incluso pobre, pero a él no le convenía. Pero cuando vino Jesús a posar en su casa, en su corazón, transformó su vida. Y él mencionó estas palabras: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y aún incluso si he defraudado a alguien, las voy a cuadriplicar todo lo que les he quitado. Vemos esta transformación genuina de parte de Zaqueo, de que cuando Jesús entra en una casa, entra en un corazón, hay una transformación y hay una nueva vida para aquella persona. La palabra de Dios menciona de modo que si alguno está en Cristo o deja posar a Cristo en su corazón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús termina estas palabras diciendo, todo este propósito diciendo, porque el Hijo del Hombre o Jesús no ha venido a buscar y a salvar, ha venido a salvar y a buscar todo aquello que se había perdido. Y ese es el mensaje, esos 3 puntos muy importantes que Dios tiene para tu vida. Espero que te haya gustado, te haya agradado y sea de edificación para tu vida. Soy David Burgos, me despido. Muchas gracias.